Hola, buenas tardes. Ya estamos de nuevo aquí en esta actividad, bueno, que es el Día de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Y ahora, Gume, que ya es conocida, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y que le agradecemos muchísimo su presencia, pues nos va a platicar sobre mujeres sorprendentes en la ciencia. Entonces, el espacio es tuyo, Gume. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues bueno, les preparé una pequeña plática, una reseña sobre varias mujeres que en la ciencia han hecho cambios importantísimos. Son muchísimas. Cuando me puse a trabajar sobre este tema, anteriormente ya había leído algunas cosas que me sorprendían y eso me llevaba a encontrar más y más. Entonces siempre he tenido la inquietud de saber más sobre pues mujeres que han hecho cambios en la historia, en muchos ámbitos, pero obviamente en la ciencia ha sido una área en la que pues me he desarrollado como bióloga y bueno, ahora que quise preparar esto para compartirlos con los pequeñitos, pues espero que pueda darles una idea desde dónde las mujeres hemos participado dentro de la ciencia y desde cuándo. Entonces, aunque hay una historia en la que la mujer ha sido muy importante y las niñas en su desarrollo, en la historia de la humanidad, somos parte importante de la estructura del mundo y ahora en la ciencia pues ha sido mucho más. Y en los últimos años pues muchas grandes mujeres han abierto el campo para desarrollarnos en muchas áreas y en la ciencia han sido parteaguas grandes personajes en la historia. Algunos seguramente ustedes ya los han escuchado o en algún momento han leído algo en sus clases a lo mejor de ciencias naturales y seguramente las seguirán escuchando. Yo les hablaré de algunos cuantos ejemplos, pero en realidad son muchísimas, muchísimas mujeres en cada una de las áreas de la ciencia en las que se han desarrollado grandes avances científicos, incluso que han cambiado la historia actual, gracias a su pericia, a su perseverancia, al querer ver un mundo diferente del que normalmente en su contexto social, cultural en el que vivían, pues pudieron hacer cambios. Y esos cambios impactaron en algunos campos hasta el día de hoy, que nos dieron una visión diferente. Entonces yo solamente les voy a hablar de unas cuantas mujeres que me parecieron interesantes por diferentes cosas, porque cambiaron su forma de ver el mundo y así el de nosotros, que hicieron cambios o descubrimientos importantes, en otros casos aportaciones que hicieron no solamente a la ciencia, sino al campo en el que se desarrollaban en esos entonces en los que ellos vivían, porque eran ámbito generalmente para hombres, porque culturalmente o de acuerdo a ciertos contextos no era permitido el ingreso o el trabajo de las mujeres en ciertas áreas. Entonces, estas selecciones de ejemplos que les voy a dar son algunos de los que me parecieron importantes compartirles. Entonces, espero les guste y les deje la curiosidad para investigar más sobre ellas y sobre muchas mujeres de la antigüedad hasta nuestros días. Voy a quitar un poco mi cámara porque el internet está un poco lento y no quiero que me dé lata. Entonces, les voy a compartir una pequeña presentación que hice al respecto para poderles hablar un poco de todo esto que les acabo de comentar. Es que ahora... ya me dejó. Ustedes me dicen si se ve, por favor. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, pues la quise titular esta pequeña plática, Mujeres sorprendentes en la ciencia con cara de mujer. ¿Por qué? Porque si bien los grandes descubrimientos a lo largo de la historia se han realizado, registrado en la parte masculina con grandes científicos, también hay una historia de las mujeres a lo largo de ahora sí, de
varios, miles de años. Bueno, no tantos, pero poquitos. Entonces, las primeras mujeres científicas de la historia, pues hay un debate de cuáles fueron las primeras mujeres que podríamos hablar hicieron aportaciones a la ciencia. Y bueno, en la búsqueda de buscar y de encontrar quiénes tuvieron los primeros registros, porque en realidad la historia empieza a dar fe cuando nosotros tenemos algún registro que nos hable de esas aportaciones o de ese contexto en el cual se desarrolla muchas de las áreas que hoy conocemos. Entonces, en Eududana, en realidad este nombre, en realidad se da, no es tanto un nombre de una persona, sino hace referencia a lo que se llamaba en ese entonces en la Mesopotamia antigua, la gran sacerdotisa del firmamento. Era como un título que se les daba y este personaje se dice que tiene más o menos su presencia entre el 2285 y el 2250 antes de Cristo. Por lo tanto, pues estamos hablando de una gran cantidad de años en los que se cree que este personaje fue de las primeras mujeres que hicieron una aportación al conocimiento científico, aunque ella, lo que se sabe un poco es que se reconoce que fue una poetisa que tuvo mucho desarrollo literario, que hasta la actualidad se siguen o se están logrando traducir parte de su obra literaria. Sin embargo, por ahí también se han encontrado obras y registros de las observaciones que ella empezó a hacer en el ámbito de la astronomía. Y bueno, esto se ha logrado registrar en algunas inscripciones, como las que ustedes ven en la derecha, que habla un poco de esta historia que ella fue dejando en la ciencia. Entonces, digamos que en Eudana es la primera, digamos, mujer en la cual se tiene un registro que empieza a hacer un acercamiento o una aportación con sus observaciones en el ámbito científico. Por eso también, aparte de poetisa, se le considera astrónoma. Taputi Tekalim, los nombres de repente son un poco complicados, pero ella también es otro nombre de otra mujer que también es posterior a la anterior, y se cree que bueno, ella estuvo presente 1200 años antes de Cristo, también en esta gran cultura mesopotámica, y se considera a ella como la primera química en la historia. ¿Por qué? Porque ella era reconocida en su época por fabricar perfumes, y los perfumes que fabricaba en realidad eran basados en varias técnicas o extractos que ella realizó a través del uso de diferentes elementos como flores, aceites y algunas otras sustancias que ella fue utilizando. Y uno de los aportes que se tiene registrado como algo relevante dentro de la química es que ella se le reconoce como la primera que utilizó lo que hoy llamamos el alambique, o un sistema de destilación, o sea, de extracción, de separación de sustancias para poder, en este caso, ella separar las sustancias que contenían estos elementos de los que ella extraía, digamos, las esencias para poder formular sus perfumes. Por lo tanto, este sistema de destilación que ella desarrolló, bueno, que utilizó, fue como un parteaguas para la química en general. Entonces, a Taputi se le reconoce estas aportaciones, y bueno, se sabe de ella porque también hay escritos incluso de cómo ella realizaba todas estas técnicas en
en los registros que se tienen de Mesopotamia en su escritura, que vemos como en este retablo de arcilla, en la que se hacía como con esta escritura cuneiforme, se iba narrando, digamos, la historia, o en este caso, sus aportaciones de lo que ella hacía. Por lo tanto, ella escribió el primer tratado sobre perfumería. Entonces, pues es una de las segundas, de la segunda persona que me pareció interesante, porque en realidad, cuando se habla de mujeres en la ciencia en general, se habla primeramente de Hipatia de Alejandría, que en realidad fue muy importante en su época porque obviamente hizo muchas aportaciones, se le considera como la primer mujer matemática y astrónoma de la historia, y sobre todo, a diferencia de las otras dos, aunque hay registros de sus aportaciones, de ella sí está más documentado todas las aportaciones que hizo en el ámbito de las matemáticas y de la astronomía. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a buscar y revisar, vamos a ver que siempre Hipatia de Alejandría va a ser un referente, y como una de las mujeres que inició su presencia en la ciencia como tal, porque como yo les mencionaba, la ciencia siempre ha sido como exclusiva por muchos contextos y culturas, más hacia la parte masculina, más que a la incursión de la parte femenina, en este caso las mujeres. Entonces siempre estaba restringido a otras actividades que estaban asociadas con el hogar, con el cuidado de los hijos, de los animales, de la familia en general. Entonces había mujeres como ellas, como las que les acabo de mencionar, que fueron cambiando esta historia. Entonces, a Hipatia, bueno, se le reconoce que tuvo varias aportaciones en el ámbito de las matemáticas, e incluso hizo mejoras a instrumentos como el astrolabio, que era un instrumento que permitía determinar la posición o la ubicación para la navegación en su época a través de las estrellas. También se le atribuye el invento del hidrómetro y un hidroscópico, que les permitía de alguna manera medir la humedad. Y bueno, también se le atribuye la autoría de un densímetro, un aerómetro y un aparato para la destilación del agua. Sin embargo, pues bueno, también como la historia cuenta estas grandes aportaciones, también se considera, o ella sustituyó a su papá en una escuela que tenían, y fue por eso que también incursionó como profesora de matemáticas. Y dado que ella también daba clases a diferentes, digamos, visiones filosóficas religiosas, entre ellas a los que le llamaban los estudiantes paganos, entonces también hubo poca tolerancia para ella, y al final pues la sacrificaron o la asesinaron como una forma de castigo por hacer este tipo de actividades. Pero bueno, eso es una parte, digamos, no agradable de la historia de ella, pero sí es importante como conocer el contexto. Entonces, Hipatia de Alejandría fue una de las mujeres que mayores aportaciones hizo en su época al área de las matemáticas y el desarrollo incluso de instrumentos como los que les menciono. Lise Meitner, ella es matemática y física, y una de las cosas interesantes de ella fue que estudió, al ser física, pues le interesó mucho estudiar parte de aspectos de cómo se comportaban los elementos químicos, realizó muchos experimentos de radioquímica, pero siempre muy apartados de la parte digamos, del incursionar en la ciencia, porque pues era una área más reservada para los hombres, como en otros casos. Sin embargo, ella pudo estar haciendo experimentos y trabajos, y sus investigaciones, pues bueno, fueron importantes para hacer aportaciones a la fusión nuclear, para descubrir algunos elementos químicos como el meitnerio, que
Es su nombre, el meinerio, que es, hacen alusivo a su nombre de este elemento químico, que es el 109, que está representado en la tabla periódica. Y dado a esas aportaciones es que decidieron los descubridores dar el nombre a este elemento químico, haciendo como alusión a sus grandes aportaciones de Meitner. Y por ello es el único nombre en realidad de la tabla periódica que lleva el nombre de una científica, en este caso de Elise, y la mayoría de los nombres que son femeninos y que están aludiendo o que están representados en la tabla periódica en realidad están relacionados con mujeres, pero que son de mitologías griega principalmente. Entonces, esto pues es importante porque pues marca un precedente de la importancia y lo dejan asentado en la historia a través de darle un nombre a un elemento químico por sus grandes aportaciones a la física y a la química, ¿no? Rosalinda Franklin, ella pues es biofísica y cristalógrafa, bueno, fue biofísica y cristalógrafa, ella hizo empezó a hacer también investigación, le llamó siempre la atención eh, todo lo que había relacionado a cómo funcionan los seres vivos, en este caso pues descubrir cómo era el ADN, que es finalmente es la base de la vida, que es el ácido desoxirribonucleico, que es el que nos define, el que tiene toda la información genética de cada especie. Y sus estudios, pues bueno, finalmente fueron súper importantes. Ahora se sabe, finalmente se le atribuye el que sus investigaciones, porque ella en realidad sacó fotografías de difracción de rayos X, lo que le llaman la fotografía 51, y que esto les proporcionó a Watson y Crick la clave para poder definir la estructura del DNA o del ADN. Entonces, aunque a ella no se le dio en su momento el mérito, realmente gracias a la aportación que ella hizo con sus investigaciones y con estas fotografías que obtuvo, les dio todos los elementos, por lo cual ellos obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. Y aunque en esos momentos no se reconoció, porque en teoría ella debió ser la primera mujer que recibiera, digamos, un premio Nobel, una de las mujeres que recibiera este premio Nobel, pues en realidad, pues no se lo dieron. Aunque después Watson, en un escrito que realizó, pues le da digamos, ese valor a su trabajo y lo menciona como clave, ¿no? Para que ella pudiera desarrollar todo esto y a su vez pudiera ayudarles a ellos a definir la estructura del ADN. Un conocimiento que nos permite ver el impacto que hasta hoy en día tiene el que nosotros sepamos su estructura y por ello se haya desarrollado todo lo que sabemos sobre él y cómo funciona y cómo en realidad interviene en los rasgos no solamente biológicos, sino todo lo que nosotros, los seres vivos, somos. Entonces, Rosalinda, pues es también un personaje que consideré importante porque finalmente cambió el mundo con sus hallazgos. Posiblemente en la historia pudo haber aparecido otro, pero no, fue ella. Y bueno, en su momento no se le reconoció, pero afortunadamente pues hay registro de su trabajo y por eso lo podemos conocer hoy. Además que tiene mucho más investigación alrededor de la biología molecular. Otro personaje interesante es Ada Lovelace, y es una matemática, informática y escritora. Y una de sus aportaciones importantes fue que ella fue la primera persona en desarrollar un código de computación y una adelantada a su tiempo, porque
pues revolucionó con sus propuestas el poder desarrollar una serie o un código que le permitiera hacer cálculos o una serie de cálculos para que la base de lo que ella desarrolló pudiera dar las primeras pues las primeras bases para el desarrollo de lo que conocemos como las calculadoras y las computadoras, basado en este primer, digamos, algoritmo que ella desarrolló. Entonces me pareció importante porque a partir de lo que ella hizo fue que pues revolucionó más adelante el mundo a través de lo que hoy conocemos simplemente como una calculadora o una computadora. Entonces me pareció interesante mencionarles a Ada. Otra importante investigadora que hizo aportaciones relevantes es Inge Lehmann, que ella fue sismóloga y una de sus aportaciones que realizó fue ser la primera en afirmar que el núcleo terrestre se dividía en una parte sólida y otra parte líquida. Y esto fue importante porque eso ya nos dio indicios de poder entender en realidad cómo es que era el mundo, para poder entender no solamente su estructura, sino por qué incluso tenía un comportamiento característico, la formación de su campo electromagnético y un montón de cosas que derivaron en estos descubrimientos que ella hizo sobre el núcleo de la Tierra, y por ello pudo demostrar que la Tierra no es una esfera compacta e inactiva, sino todo lo contrario, y que tiene una gran actividad que repercutió en hacer y entender cambios o entender cómo es la estructura de la Tierra. Y para ello, obviamente, se basó, siendo sismóloga, en el estudio de los terremotos para poder establecer y confirmar su teoría de la discontinuidad de Lehmann. Entonces, pues también con estas observaciones ella pues hizo una aportación que permitió dar un cambio a la visión del mundo como lo conocemos desde su campo y en general. Elena Aboid Michel, ella también como química hizo varias aportaciones que además como médica se interesó por el estudio de las plantas y sus propiedades medicinales, o venenosas también ella las refería. Entonces fue una de las primeras personas en estudiar de manera muy particular la relación entre la composición química de las especies de las plantas y su crecimiento. Y esto dio pauta para que a ella se le reconozca como la fundadora de la fitoquímica. Y pues sus predicciones que dio hacia el futuro fue que pues íbamos a ser capaces de producir por medios sintéticos las proteínas, los azúcares y los almidones necesarios para la dieta humana, y en general, pues hoy es una de las ramas más importantes de la ciencia, ya que a través del estudio de los seres vivos como las plantas, de su composición química sabemos y se han descubierto muchos medicamentos, tanto de plantas como de animales, pero en el caso de las plantas se han extraído diferentes compuestos que nos han permitido ahora desarrollar medicamentos para poder atender afectaciones tan simples como un dolor de cabeza hasta enfermedades como el cáncer, a partir de conocer las propiedades de las plantas y poder utilizarlas ya de una manera incluso sintética, una vez que podemos identificarlas con diferentes técnicas, saber de qué están compuestas, podemos ahora a través de la ciencia hemos podido desarrollar toda
tecnología que nos permita replicarlas y por ello hacer la síntesis o extracción, no solamente extracción, perdón, sino la reproducción, digamos ya en un laboratorio de lo que las plantas producen. Entonces a ella se le considera como la fundadora de la fitoquímica. Otra mujer también que me pareció bastante importante, no solo porque, bueno, dentro de mi ámbito profesional como bióloga, pues fue una lectura obligada o un referente que como biólogos tenemos para entender algunas de las cosas dentro de la parte del impacto humano que ha tenido en la naturaleza. Entonces, Rachel Carson, ella como bióloga marina y conservacionista que era, hizo algunas obras, la que tuvo y hasta la fecha sigue teniendo mucha relevancia es su libro llamado La Primavera Silenciosa, que publicó en 1962. Es una lectura en la que ella trata de describir los impactos que en ese momento se observaban o observó y se empezaban a identificar sobre el efecto de los pesticidas y particularmente del llamado DDT. Este compuesto pues fue utilizado mucho en su momento para muchos cultivos de gran importancia como el algodón y muchos otros, y lo que afectó fue en realidad que pues eliminaba todo rastro de vida y además sobre todo en los animales lo pueden alojar a nivel de la grasa, podía pasar hacia parte del metabolismo incluso de algunos insectos, ¿no? Pero este libro que ella publicó impactó tanto junto con otros escritos que ella desarrolló para que se empezara a formar una conciencia del impacto de ciertas actividades como era el uso de pesticidas en el campo para los cultivos y que si eso hacía con ciertos organismos en el que ella narra cómo se empieza a dejar de escuchar los pájaros, el ruido de los insectos y de todo el contexto de la naturaleza, y por eso es que ella lo nombra así como la primavera silenciosa, dando toda una narrativa que nos lleva a la reflexión sobre cómo es que actualmente, bueno, en su momento y actualmente, ahora que lo leemos, sigue siendo pues presente y muy realista de lo que nosotros observamos en ciertas áreas en las que se ha usado mucho este tipo de sustancias para poder producir alimentos principalmente, ¿no? Entonces, esto conllevó a que en Estados Unidos, que es donde era ella, desarrollara lo que hoy se conoce como la Agencia de Protección del Medio Ambiente y que se incorporara en su agenda en su agenda política el tema como tal, y entonces empezaran a crear nuevas formas, lineamientos incluso que pudieran permitir pues sí el uso, pero de una manera más controlada, buscando otras alternativas, etcétera. Entonces, creo que la aportación de Rachel, pues sí fue bastante importante, porque con la narrativa que hizo y la documentación que realizó con varios escritos que desarrolló, pues impactó para ver el mundo, empezar a observar los impactos que teníamos el ser humano con nuestras actividades, como en la agricultura. Pues una de las mujeres más conocidas tal vez y en la historia es María Salomé, que no es más que conocida como Marie Curie por el nombre de su esposo, que tal vez es una de las mujeres que ha tenido una relevancia dentro de la ciencia con sus aportaciones mucho más
más documentada o referida, ya que ella fue la primera mujer en la historia en recibir 2 premios Nobel en 2 campos distintos. Y bueno, eso conllevó a poder abrir todavía el campo para muchas mujeres más que se fueron desarrollando en este ámbito que, pues bueno, aunque estamos hablando que ella vivió en una época donde ya había más apertura, pues siempre el incursionar en estos campos no era sencillo, pero además la fascinación que ella tuvo en el área de la física y la matemática la llevó a poder descubrir algunos aspectos sobre los elementos químicos y sobre todo los elementos químicos radioactivos, es decir, descubrió la radioactividad, es decir, cómo es que estos elementos, hay elementos químicos que se van desintegrando. Entonces, pues parte de este premio Nobel de Química que recibió, pues tuvo que ver con esto, con estos avances. Entonces, Marie Curie es una de las mujeres más renombradas dentro de la historia de la ciencia por todas esas aportaciones que le permitieron, pues, a la ciencia dar otro salto o dar saltos en lo que hoy conocemos para desarrollar diferentes instrumentos y diferente conocimiento donde se ha utilizado lo que ella descubrió. Y bueno, ahora les voy a hablar solamente de algunos personajes mexicanos que me parecieron interesantes, porque hay muchas mujeres mexicanas, incluso hay actualmente mujeres mexicanas que están teniendo un impacto en diferentes ámbitos, no solamente en la parte científica, sino en otros ámbitos, digamos, empresariales o tecnológicos como tal, donde las mujeres son bastante importantes y obviamente desde su desarrollo, desde su niñez, pues siempre, casi todas estas mujeres tuvieron siempre una inquietud hacia ver el mundo o explorar el mundo de una manera diferente que incluso en su momento se les permitía. Entonces, Matilde Montoya, la elegí porque es una mujer que fue la primera médica mexicana en obtener ese grado académico como tal y un doctorado relacionado a la medicina. Ella se especializó por ello en esta área de la obstetricia y de la partería y recibió por eso el título de médica de cirugía y obstetricia por la Facultad de Medicina de México. Y esto fue gracias a la intervención en su momento del presidente Porfirio Díaz, ya que fue aceptada en la carrera. Entonces, me parece que es un referente en la incursión de las mujeres en otras áreas científicas que normalmente están destinadas para hombres. Uh-huh. Bueno, aunque en realidad las mujeres siempre han sido, en la medicina siempre también han tenido un papel importante, desde aquellas que se dedican al cuidado de los pacientes, como son las enfermeras, ¿no? Otra mexicana que también es importante, que es un referente cuando hablamos de mexicanas importantes en la ciencia mexicana, pues vamos a ver a Silvia Torres, que fue la primera mexicana que se doctoró en astronomía. Y bueno, este es como un referente porque obviamente también es un campo que también, como otros, mucho tiempo estuvo reservado más para los hombres por diferentes contextos. Sin embargo, pues fue importante el que ella empezó o abrió esa brecha para poderse desarrollar más en el ámbito de la física y bueno, se le reconoce como la primera mexicana que tuvo un doctorado como tal en astronomía y ello también la convirtió en la primera mexicana que fue presidente de la Unión Astronómica Internacional, que es un puesto bastante importante y pues ganadora de algunos
premios como el de la mujer en la ciencia. Y bueno, este es un referente porque actualmente pues sigue trabajando y haciendo investigación en astronomía. Otra investigadora importante de los actual en México es una investigadora, Eva Ramón Gallegos, que es especialista en ciencias biomédicas y nanotecnología. Ella es, pues, digamos, compañera mía porque es parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y ella se ha dedicado a hacer investigación para erradicar el cáncer cervicouterino, producido básicamente por el virus de papiloma humano, y recientemente con sus experimentos logró eliminar este virus del cervix de 29 mujeres. Por lo tanto, es un aporte sumamente importante que ella ha realizado en la ciencia a través de su método. Y se habla, es una terapia que aparentemente no tiene efectos secundarios dañinos, y por lo tanto pues ha sido como muy importante este evento pues en México pues y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque establece un precedente de una enfermedad que pues ha sido una de las enfermedades que también impacta de manera importante en nuestro país y en el mundo y a muchas mujeres. Entonces, me pareció relevante integrarla. Otras mexicanas, pues que son jóvenes que han empezado a abrir campo también en la ciencia con incursionar en ciertas áreas, incluso fuera del país. Una de ellas es Dorothea Ruiz Martínez, que es ingeniera aeroespacial de la NASA en el Centro Espacial del Lyndon B. Johnson. Y es especialista en operaciones espaciales para la Estación Espacial Internacional. Entonces, ella pues es esta ingeniera que ha permitido empezar a incursionar en esta área como mexicana, y que ha liderado estos proyectos, pues abre un parteaguas para poder seguir otras mexicanas que están incursionando también en la NASA para poder desarrollar conocimiento y formas en las que se puede ir cambiando el área en la que ella se desempeña. Dafne Almazán es una chica muy joven de 17 años que ya obtuvo un grado de psicología y que recientemente fue admitida en Harvard para estudiar una maestría en matemáticas para la enseñanza. Entonces, pues son de las personitas que me encontré en el camino cuando yo estaba leyendo un poco más, y me pareció interesante porque justamente estamos hablando en este día, celebrando pues el cómo la mujer, no solamente en su estado adulto, sino desde la niñez, han podido desarrollarse en la ciencia, y uno de esos aspectos tiene que ver con el impulsar desde pequeños a niños y a mujeres para poder desarrollarse en la ciencia, y que cuando identificamos sus habilidades o las identifican, ellos mismos pues pueden buscar una forma diferente de continuar su vida a través del conocimiento. Y una chiquita que me pareció sumamente sorprendente, bueno, no sorprendente porque no crea que sean capaces de hacerlo, simplemente porque a su corta edad de 8 años, Xochitl Guadalupe Cruz López se ganó un premio del Instituto de Ciencia Nuclear a la Mujer porque construyó su propio calentador solar de agua. Entonces, pues a su corta edad de 8 años, yo no me lo hubiera imaginado, pero como ella, seguramente hay muchos ejemplos más de muchas niñas y niños también, pero hoy celebrando el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, pues
me parece que es un ejemplo en el que nos muestra que las limitantes no tiene que ver con género, simplemente es con la forma en la que vemos el mundo, cómo nos relacionamos y esa inquietud de innovar y de hacer cosas diferentes para poder pues seguir contribuyendo no solamente a la ciencia, sino a cambiar el mundo y pues hacer un mundo mejor. Entonces, pues bueno, hasta aquí fue una pequeña charla en la que les quise mencionar, sí, yo sé que son muchos nombres, son muchas mujeres, pero la idea de esta conversación era para que pues darles una idea de cómo la mujer desde la antigüedad ha sido importante y ha hecho muchas contribuciones para el mundo que hoy nosotros tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias. Esa es la plática que les quería dar y que les preparé el día de hoy. Muchas gracias, Gume. Como siempre, nos das datos muy interesantes y como lo mencionas, desde hace muchos años las mujeres han estado relacionadas con alguna actividad científica. El problema es que no eran reconocidas. Y pues debido a todas las cuestiones culturales que reinan en casi toda la historia de la humanidad, Todas las mujeres, culturas. sí, todas las mujeres que se dedicaban a hacer alguna actividad que no fuera, digamos, la crianza de los hijos, era mal vista. Como cuántas mujeres no fueron quemadas por ser consideradas brujas, simplemente porque pues salían, digamos, de los estándares del momento. Como Hipatia, o sea, a mí me sorprendió Sí. ahora que leía su biografía, de todas esas grandes aportaciones y liderazgo que tenía como mujer en el ámbito en el que ella estaba, no solamente porque su papá tenía esta escuela, sino simplemente que la forma o la pues ignorancia, porque no la puedo llamar de otra manera, terminó con la vida de esta mujer que pudo haber tenido todavía muchas más aportaciones y que ha sido un referente, ¿no? En el ámbito en el que ella se desarrolló y sobre todo en las matemáticas. Pero que nos muestra que al final el deseo de querer hacer algo, de investigar, de crear cosas diferentes es parte de lo que la ciencia nos da, el poder crear e investigar y lograr nuevo conocimiento. Yo creo que eso ha existido desde el inicio de la humanidad y como bien refieres, en las mujeres también, solamente que incluso en los escritos antiguos no hay pocos referentes, ¿no? Y los referentes que hay es porque en verdad hay un impacto o tiene una relevancia importante, ¿no? Entonces, pues creo que esto no, espero que les haya quedado una idea y curiosidad de investigar más sobre tantas mujeres en el camino. Bueno, yo tenía ahí una lista de un montón de mujeres y dije, bueno, creo que elegí solamente algunas. Y de mexicanas también, muchas mexicanas que han sido parteaguas en muchas áreas para abrir no solamente el espacio a mujeres, sino también porque son parteaguas en el desarrollo de conocimiento específico, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado y les haya dejado un poco de curiosidad para investigar más sobre las mujeres que están en la ciencia, que son más de las que vemos ahí publicadas en internet, ¿no? Exactamente. Pues bueno, a mí me gustó mucho, espero que a los que nos observan también te mandan muchas felicitaciones, gracias por la plática, que es bastante buena, digamos, para que conozcamos la historia. Y bueno, pues aquí también están muy atentas y se les hace sorprendente que una niña de 8 años ya haya recibido un premio tan importante por sus observaciones y por crear su calentador. Entonces, eso muestra que todas las niñas tienen la misma capacidad que cualquier niño, y bueno, lo comento porque
también todavía en muchos lugares se considera que pues los únicos que tienen la capacidad de aprender y la capacidad de hacer grandes estudios, grandes investigaciones, de aprender, son los niños, cuando pues sabemos que ambos tenemos la misma capacidad. Entonces, pues que las niñas realmente se den cuenta que pueden hacer muchísimas cosas y también creo que es muy importante que, bueno, pues no nada más las niñas, sino que también las madres, los padres, los adultos en general, comprendamos que pues todos tenemos ese potencial y pues que nos vayamos quitando de la cabeza eso de que, ay, lo haces como niña. Como yo les decía, hacerlo como niña es hacer las cosas bien, hacerlas con muchas ganas, con mucho interés, con mucha dedicación, con mucho entusiasmo. Sí, y además que no se necesita en realidad más que el ingenio y este caso de Xochitl me pareció muy, no, te digo, no sorprendente, pero magnífico, porque además ella es de una comunidad de Chiapas y ella refería que ella hacía este calentador, porque en sus comunidades pues la gente se baña con agua fría, ¿no? En realidad, o con el agua cuando se calienta, o sea, generalmente no tienen acceso a ese tipo de, pues de servicios que a veces nosotros tenemos ya en una ciudad, el agua calientita, ¿no? Entonces eso me pareció bastante, pues importante transmitirles o que se quedaran con un ejemplo de que no solamente ver a estas grandes mujeres que con el desarrollo del estudio ellas impactaron al mundo de la ciencia, sino que desde pequeños niñas y niños, pues pueden hacer un cambio a través simplemente de la curiosidad, porque aparte ella utilizó material que tenía, o sea, reciclados, o sea, lo que a veces nosotros llamamos basura y que podemos reciclar, pues ella se utilizó ese material para hacer esta pequeña construcción, ¿no? Que si bien ya hay mucha información al respecto, pero que un niño de su edad tenga esa iniciativa y que logre aterrizarlo y construirlo para que sea funcional, ese es cuando uno dice, wow. Entonces, creatividad, yo creo que los niños tienen muchísima creatividad, muchísimo ingenio y solamente hay que ayudarlos desde la escuela, pues a todo eso que ahora le llaman que uno asesina a veces en las clases, la creatividad de los niños, porque a veces desde la parte de la docencia a veces pues lo hacemos de una manera inconsciente, pero dejar esa parte de creatividad y de invención que fluya y que les ayude a resolver problemas de su vida cotidiana, que den solución ellos mismos a través de sus ideas para resolver problemas que se pueden convertir en un futuro en grandes investigadores y científicas que pueden cambiar su contexto no solamente personal, porque el desarrollarse dentro de la ciencia y la educación, pues seguramente les va a dar una visión diferente del mundo, sino que además ellas contribuyen a hacer un cambio a nivel global con su conocimiento e inspirar a otros para que a través de ello pues, podamos lograr una relación mucho más noble con la naturaleza y entre nosotros como sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gume. Pues muchísimas gracias. No, ¿de qué? No sé si por aquí tienen alguna duda, pregunta, comentario. De todos modos, te voy a mandar un artículo que encontré donde habla sobre las mujeres, la historia de las mujeres en la química, que también me pareció sorprendente. Y de ahí tomé algunos datos. Les mostré al principio de las mujeres que iniciaron en esta historia de la ciencia. A lo mejor les interesa, está fácil digerible, pero para los niños a lo mejor puede ser que les interese como leer una novela. Muy bien. Y eso es lo que necesitamos, lecturas también que sean atractivas, que sean llamativas y que no se les haga tal vez tan pesadas. Sí, de repente así como explicarles la radioactividad o cosas de ese tipo, pues, o la fusión nuclear. Dije, bueno, les mencionamos y a lo mejor les queda la curiosidad de qué es la fusión nuclear, qué es el ADN, ¿no? Sí, 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 sí.
Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Gume. Muchísimos Gracias a ti. Gracias, muy amable. Muchas gracias y bueno, pues un abrazote. Gracias. En este día de la niña, bueno, la mujer y la niña en la ciencia, y regresamos a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Perla. Gracias a todos. Gracias.